Buenas tardes a todos, a todas, a todes quienes estamos. Vamos a ver cuánta gente hay ya en vivo, 72 personas. Bienvenidos a la cuarta clase de la diplomatura, 87, ya son. Hoy vamos a estar tocando un tema bien candente e importante dentro de lo que es la diplomatura, que es ley de salud mental. Van a estar viéndola con nuestro perito judicial, que es Eduardo Javier Gamarra, y les licenciados Juan Marcelo Silva y Eric Navarro. Buenas tardes. Hola. Los ojos, Juan, muy feos. Antes que empiecen a responder las preguntas, que van a estar respondiendo algunas de las preguntas que hicieron en el video de YouTube, les agradecemos a todos, a todas, a todos quienes están tomándose el trabajito cada 15 días de ir a los videos de YouTube y comentar ahí qué les pareció la clase. Recordemos que a partir de la próxima clase ya vamos a tener los usuarios de Escuela Igualdad, que se los vamos a mandar por mail. Así que ahí sí va a ser obligatorio, después de terminada la clase y dentro de los 15 días hasta la siguiente clase, hacer un comentario en el foro sobre lo que entendieron de la clase. Pero además de esta novedad, tenemos una novedad en lo que es el sistema de presentismo. A partir del día de hoy no se van a pasar más consignas de presentismo. Lo que sí se va a hacer dentro del material que van a ver durante toda la clase, que puede ser al principio, a la mitad, al final y demás, tomen nota de las cosas más importantes para que les queden bien aprendidas, y en el formulario de presentismo, que lo vamos a abrir al final de la clase, hay 3 preguntas que son multiple choice para poder validar el presentismo. Es más que fácil, lo único que tienen que hacer es prestar atención y van a poder validar su presentismo. Si no lo validan y lo mandan más de una vez, se toma únicamente la primera. Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Así que bueno, le voy a pasar la palabra. Eduardo, ¿vos vas a responder las preguntas de la clase pasada? Ahí está, ahí me desmuteé. Sí. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Quería ser breve, respondiendo unas 3 preguntas. Son 3 preguntas que dejaron en torno a la clase pasada sobre el marco legal. Fueron muchos comentarios de agradecimiento, felicitaciones, se los agradezco. Y hubo 3 preguntas, las cuales me parecieron muy interesantes, así que comienzo con la primera de ellas. Las tengo anotadas en un papel. A ver, la primera pregunta es si para aplicar el consenso de Washington, cada país debía firmar algo o servía más de orientación. La realidad es que no hubo una firma en sí. ¿Por qué? Las políticas del consenso de Washington fueron diseñadas en respuesta a problemáticas reales en América Latina. O sea, fue una suerte de proposición general, de estrategias con el fin de adaptarse a las circunstancias específicas de cada país. Cuando se dio dicho evento, hubo dirigentes de cada país, los cuales no hubo una firma en sí, pero sí llevaron este modelo político, social, económico, a cada país y lo adaptaron bajo el sistema jurídico y el modelo sociopolítico, ¿sí? Esa es la respuesta en sí. Y la verdad es que no funcionó. No funcionó en los países de Latinoamérica que llevaron adelante este modelo, estas 10 estrategias económicas en sí del consenso de Washington. La segunda pregunta dice así: podríamos decir que la vigencia de la ley 23737 es un factor importante para mantener la dicotomía y polarización entre el concepto del consumo problemático de sustancias y el concepto de adicciones, determinando de esta manera un sujeto neoprohibido dentro de las lógicas del consumo. Pregunta larga, pero en sí quiero dejar aclarado algo, y es, más allá de la división de concepto, que es una de la dicotomía, no debemos seguir pensando en
relacionar a la ley, hoy por hoy, la ley 23.737, la ley sobre políticas de drogas, en torno a los consumidores, porque no tiene razón de ser. Tenemos que enfocarnos en ver a la ley de drogas en lo que es la lucha contra el narcotráfico, no contra los consumidores. Los consumidores y las problemáticas de consumo deben ser enfocadas en torno a lo que es salud pública y no política criminal. Yo siempre que analizo una ley, y esto es un ejemplo que quiero dar, ténganlo en cuenta, al analizar una ley deben pensar, ¿para qué sirve? ¿Tiene razón de ser? ¿Tiene algún sentido práctico? ¿Sí? ¿Es útil la ley? Debemos pensar en todo ello. A ver, la ley 23.737 ha llevado a, lo tenía aquí anotado, a inyectar más violencia en la sociedad en sí. Así lo veo yo, desde mi punto de vista. Porque no se entiende ¿sí? al fenómeno de política criminal, de esta conducta criminal, lo cual es el narcotráfico, sino que se persigue a los consumidores. Bien, ahora voy a ser breve con la tercera pregunta, la tenía aquí en el celular, la pregunta que hicieron en YouTube, la cual es un spoiler de esta clase en torno a la ley de salud mental. La pregunta dice así: teniendo en cuenta que la próxima clase es de salud mental, por esta clase se refiere, me interesa saber cómo se trabaja hoy con los acompañamientos terapéuticos en el abordaje de consumos problemáticos dentro de esta ley. Asumo que se refiere a la ley 26.934, la de abordaje integral de los consumos problemáticos, en conjunto o complementando con la ley de salud mental. Bien, voy a dar una respuesta desde el punto de vista jurídico. Es una suerte de spoiler en torno a la clase que van a darles licenciadas. Y es que la ley de protección, derecho de protección a la salud mental, que es la ley 26.657, en su artículo 20, menciona que las evaluaciones interdisciplinarias se realizarán por un equipo de trabajo, el cual está conformado por les psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, antropólogos, abogados y terapeutas. O sea, es un grupo multidisciplinario. Antes de las leyes 26.000, para llevar adelante las internaciones, con solo la firma de un funcionario, o funcionaria, se le llevaba adelante y se le privaba de libertad. Hoy por hoy, por suerte, aunque falta aplicar en sí, esto lo van a explicar los licenciados, hoy por hoy con las leyes de derecho a la protección de la salud mental, los usuarios de los servicios de salud mental tienen esta herramienta jurídica que se complementa con la ley IACOP. ¿Sí? Este es el spoiler que ahora en detalle nos van a dar la clase de licenciados. Esas son las tres respuestas que quería dar en torno a las tres preguntas. Y bueno, si tienen otras preguntas, por favor, escríbanlas y en su momento las contestaré. Hasta aquí llegó mi intervención, tiro mi bomba de humo a lo ninja y desaparezco. Muchas gracias por la atención y los espero en las preguntas, ¿sí? Saludos. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Bueno, antes de pasarles la palabra al licenciado Eric Navarro y al licenciado Juan Silva, Facebook cambió la interfaz de lo que son las transmisiones en vivo. Algunas personas manifestaron que tuvieron problemas para acceder, pero bueno, ya estamos más o menos en el número de gente que habitualmente se conecta, 230 personas. Pero igual voy a repetir cómo es el nuevo sistema de presentismo, que es mucho más fácil, que si prestamos atención, obviamente no tenemos que estar en el chat pidiendo, pasaron la primera consigna, la segunda, la tercera, nada. No, bueno, ahora eso ya queda caduco. Lo que tienen que hacer es prestar atención a la clase, tomar nota de lo que se dice en la clase, y en el forms de presentismo que se va a abrir al finalizando la clase cerca de las 21, tienen 3 preguntas que son multiple choice, y si tienen las 3 preguntas bien, obviamente el presentismo va a quedar, y si lo mandan más de una vez para tener más preguntas bien, solamente se toma como válido el primero.
por las dudas lo aclaro. Y bueno, les dejo con la clase del día de hoy, que es Ley de Salud Mental, a cargo del licenciado Juan Silva y a cargo del licenciado Eric Navarro. Nos estamos viendo. Gracias, Fer. Bueno, buenas noches a todos. Ya de noche, 7 de la tarde. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, Eric? Bien. Buenas noches a todos. Día frío. Sí. Bueno, hoy la idea de la clase es hablar sobre salud mental. Vamos a hacer un muy breve recorrido respecto a algunas definiciones respecto a salud mental, padecimiento mental, enfermedad mental. Luego vamos a abocarnos a la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, y vamos a mecharla con la Ley de Derechos del Paciente, que justamente tienen una interrelación y nos parece fundamental también que todos conozcamos cuáles son los derechos del paciente, tanto como personas que intervenimos en una institución, así como también, uno también puede llegar a ser paciente de un dispositivo de salud. Si te parece, Juan, empiezo a compartir el Power, la pantalla. Dale, Y sí. arrancamos. También aclarar que la bibliografía ya está subida, la bibliografía de esta clase, el mismo lugar de siempre, y que ahí hay varios textos. No están solo las leyes, en el grupo acá me dice Fer, que no están solo las leyes, sino que también hay textos en relación a, a estas leyes, ¿no? Para ser un poco redundante. Bueno. Estamos, como les decía, vamos a salud mental y vamos a tratar de poder problematizar o historizar mínimamente qué entendemos por salud mental. Yo empezaría como aclarando o sentando postura en relación a una cosa, de que las definiciones se debaten, se construyen y se lucha, ¿no? Por qué es lo que cada definición puede llegar a decir. Por eso es importante, siempre insistimos nosotros, la cuestión de la historización respecto a algunos conceptos. En la posguerra, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud definió la salud, en general, como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, hay que poder deconstruir un poco esta frase, además de que es la primera vez que es definida de forma positiva, ¿no? Implica como un estado a alcanzar. De hecho, algo que trabaja bastante Stolkiner, que creo que está en uno de los textos que está como bibliografía, si vamos a la primera parte, que es estado de completo bienestar, si le sacamos completo, es estado de bienestar. Que está en relación a los estados en la época de posguerra. Estado de bienestar, modo político-económico de configuración de país, de Estado, nación, en tanto variables económicas y políticas muy específicas. Entonces, la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se monta sobre este modelo económico, ¿no? Entonces, esta es una definición que sigue estando presente. No obstante, ¿sí?, la Ley Nacional de Salud Mental propone otra definición, al menos de salud mental, porque es el campo que va a abordar, y me parece que se puede ubicar bastante bien la diferencia, ¿no?, en tanto el momento histórico y también a lo que apunta la definición de salud mental. Entonces, la ley 26657 dice que se reconoce la salud mental como un proceso. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿no? En vez de un estado es un proceso.
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Entonces, ahí también tenemos otra diferencia, ¿no? Está multideterminado, no solo por lo psíquico, lo físico y lo social, sino también por cuestiones históricas, por cuestiones socioeconómicas y por cuestiones culturales, que es lo que agrega. Sigo. Cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿no? Con esto de la construcción sigue insistiendo en la idea de un proceso, de que no es algo, un estado de alcanzar, entonces uno ya llegó a la salud, sino que es algo que está en constante construcción, ¿no? De hecho, se habla del proceso salud, enfermedad, cuidado, ¿no? Es un proceso constante que se va dando. Entonces, nosotros decimos que es un posicionamiento en sí, esta definición, ¿no? Que implica superar los modos de pensamiento hegemónico en relación a la salud y a la enfermedad, ¿no? Como si fueran dos estados completamente separados, ¿no? Uno está sano, uno está enfermo. Y no entenderlos como el carácter procesual que tiene en sí la vida en general, ¿no? Entonces decimos que deja de pensar a la salud como lo opuesto a la enfermedad para incluirla en un continuo, el proceso salud, enfermedad, cuidado. Rompe con la disociación entre lo individual y lo social, o lo biológico y lo mental, intentando dar cuenta de la complejidad del fenómeno, ¿sí? En tanto, implica un montón de componentes, muchos componentes, como ya se dijo, que van a estar interrelacionándose constantemente y que no hace esa separación cartesiana, ¿no? De lo mental y lo biológico. A su vez, como ya dijimos, ubica los fenómenos de salud y enfermedad con perspectiva histórica y propone la consideración acerca de las significaciones culturales atribuidas al padecimiento. ¿Qué queremos decir con esto? De que el padecimiento está determinado culturalmente. ¿Sí? Por lo que padecemos hoy en día no es lo mismo por lo que se padecía hace 100 años, ni es lo mismo lo que se padece acá en Argentina que de lo que se padece en Japón, para poner un ejemplo. Digo, los padecimientos son distintos. En tanto, quizás alguna situación para nosotros puede llegar a implicar cierto rasgo de salud, de normalidad, en otra cultura puede llegar a generar padecimiento, es objetivo. Entonces, decimos que gracias a las teorizaciones y luchas de la salud pública y salud colectiva, se llega a la definición de salud de la ley como un proceso multideterminado. Esto implica un proceso de construcción social que se vincula a diferentes derechos, tanto humanos como sociales. Acá también introduce la noción de derechos humanos. Lo que dicho sea de paso, digo, esta ley fue aprobada durante el kirchnerismo y algo fundamental de la política kirchnerista fue el eje en los derechos humanos, ¿sí? Esto bueno, no es casual el eje que ponen los derechos humanos la ley en el momento histórico en que aparece. No, y hace eje la ley también en la complejidad y corre el eje en relación a la normalidad a alcanzar, ¿no? Como si la salud fuera un estado de total normalidad. Juan. Bien. ¿Qué plantea la ley? ¿Sí? Fundamentalmente, cuáles son novedades y cuáles pueden ser pensadas como estrategias de trabajo, fundamentalmente, y además un modo de abordar, ¿no? Lo que recién mencionaba Eric sobre y respecto de la salud mental. Entonces, nosotros nos hacemos una pregunta porque más allá de ver la forma teórica y el espíritu de la ley, después vamos a pensar realmente, ¿no? En su materialización, ¿no? Cuando uno va a un dispositivo de salud, a un hospital, a una guardia o las consultas que nos llegan a nosotros, que bueno, después vamos a trabajar. El primer cambio, ¿no? De paradigma que podemos pensar y que la ley establece, y esto que tiene relación con lo que pensaba Eric, como forma de política en materia de derechos humanos, es pensar a la persona padeciente ¿Se trabó Juan o me trabé yo? No, se tildó Juan. Ok. Bueno, vamos a esperarlo a ver si se restablece su conexión.
¿Querés seguir vos mientras, Eric? Sí, bueno, sigo yo hasta que se restablezca. Juan, ¿le querés escribir por privado, Sí, porfa? sí. Gracias. ¿Me escuchan? A ver. Presión. Ahí estás. ¿Me escuchás? Ah, bueno. Sí. Entonces, me tilde me dicen acá. Bueno, voy a repetir entonces. Uno de los cambios de paradigma que plantea la ley es pensar al usuario, ¿sí?, del sistema de salud mental como un sujeto de pleno derecho, ¿no? En el pleno acceso y uso de sus derechos civiles, económicos, sociales, ¿sí?, asistenciales, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque lo que primero salva, ¿no?, es la forma restrictiva que tenía el viejo sistema, ¿no?, el anterior sistema, y que todavía perdura, ¿no?, de asistencialismo, ¿no?, de lógica de encierro, lógica manicomial, ¿no?, un sistema de tutela, de firma de poderes de familiares, ¿no? Esto que hacía mención muy al principio Eduardo, que antes, digamos, ¿no?, por ejemplo, la internación era potestad de un solo profesional, ¿sí? Entonces, primero establecer el enunciado del sujeto y usuario del sistema de salud es de pleno derecho en la cuestión de que es un participante activo, ¿sí?, en el abordaje de su salud mental. El otro cambio que establece es la presunción de su capacidad, digamos, ¿no? Y esto es también un cambio, ¿no? Partir, ¿sí?, de una idea, de un horizonte, de pensar que esa persona es capaz, ¿sí?, de hacer determinadas cosas, ¿no? Y no que es una persona incapacitada o discapacitada, ¿no? Que todavía sigue apareciendo en algunos espacios, ¿no?, sobre cómo definir a una persona que, bueno, en este momento responde a distintas particularidades. Entonces, la presunción de capacidad, de su capacidad, tiene que ver con efectivamente pensar que esta persona es capaz de hacer algo, ¿no?, a pesar de su padecimiento mental o a pesar de cierto deterioro, ¿no?, como foco y como horizonte para el tratamiento. La otra idea, presten atención a esto, era que en el modo manicomial, ¿no?, el alienado o el loco, ¿no?, o la locura era catapultada de peligrosa, ¿no?, el mote de peligrosidad. Aquí pasamos a pensar en términos de riesgo cierto e inminente, ¿no?, y no en una persona, en el usuario del sistema de salud, como una persona peligrosa, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la exposición a una situación donde hay, ¿sí?, una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza de que ocurra un evento, ¿sí?, y que sus efectos sean negativos, ¿sí?, tanto para la persona como para el tercero. Riesgo cierto e inminente. Tiene que haber una certeza respecto de ese riesgo, ¿sí? Es se introduce, ¿no?, como una sospecha, ¿sí?, una presunción, y ya no, como en épocas anteriores, el mote de peligrosidad, ¿no? O sea, una persona peligrosa para la sociedad. Eso ya no corre más. Reducción de daños. Esto tiene que ver específicamente con las personas que estén atravesando un consumo problemático, ¿sí? Reducción de daños es el conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas, ¿sí?, a minimizar las consecuencias adversas que trae el consumo, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí?, la reducción de riesgos y daños es un objetivo, ¿sí?, disminuir los efectos negativos, ¿sí?, producto del consumo problemático, y mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, no es uno sin el otro, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí? Esta va a tener que ver, obviamente, con las prácticas de consumo, pero también, la verdad que no sé qué debe ser. Prácticas de consumo, sí, y también algunas otras conductas nocivas, ¿no?, para esta persona. Bueno, énfasis, ¿sí?, en el trabajo con familiares, ¿sí?, la importancia de los vínculos, ¿sí?,
Por eso también la lógica que trae no es una lógica de encierro, ¿sí? O de aislamiento, o de reclusión, sino que se trabaja, ¿no?, fundamentalmente los vínculos sociales. Y por último, la interdisciplina, ¿no? Esto que señalaba Eduardo al principio, que ya, digamos, nos corremos un poco del discurso médico hegemónico, del médico psiquiatra hegemónico, para pensar en términos de que todas las disciplinas, los distintos actores en salud, pueden hacer su aporte, ¿no? O sea, el abordaje sí o sí es interdisciplinario. Bien. ¿Qué plantea la ley también en este aspecto? Enfermedad mental versus padecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Este es el artículo 7 de la ley, ¿sí?, que la noción de padecimiento mental o padecimiento psíquico o sufrimiento psíquico, ¿sí?, no solamente es un concepto histórico, social, ¿no?, sino que además introduce, ¿sí?, en primer medida el contexto, la contingencia, ¿no? El padecimiento, el sufrimiento puede pensarse, ¿no?, como un estado de situación, e introduce también justamente la dimensión sufriente, ¿no?, de un sufrimiento psíquico, ¿no?, de un padecimiento mental, ¿no? El mote de enfermedad mental, ¿sí?, fue muy mal utilizado durante muchos años, ¿sí?, fundamentalmente, y aparte porta un estigma social, ¿sí?, lo cual reduce, ¿no?, quita la otra dimensión que tiene que ver que sufre no solamente el usuario, ¿no?, del sistema de salud, sino que también sufren los vínculos, ¿sí?, el grupo familiar, el grupo de amigos, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, al introducir la noción de padecimiento mental o sufrimiento psíquico, ¿sí?, también introducimos la idea de que la salud es un proceso complejo, ¿sí?, determinado por múltiples componentes, ¿no?, fundamentalmente. E introduce también una dimensión subjetiva, ¿sí?, donde el relato, ¿sí?, y la experiencia de quien padece, ¿sí?, quien porta o quien atraviesa ese sufrimiento psíquico, tiene una voz, digamos, puede hablar y dar cuenta de eso, ¿no? Un mote de enfermedad mental, ¿no?, circunscribía eso fundamentalmente. Y por último, ¿sí?, la ley tiene, en primer medida, una estrategia desmanicomializadora. Uno de los horizontes de la ley es que, bueno, no funcionen más los hospitales monovalentes, ¿no?, eso después lo vamos a ver, ¿sí?, sino que la atención de salud mental sea de abordaje no solamente hospitalario, sino también comunitario. Establece también un pasaje de lo patológico a lo salutogénico, ¿sí?, de la lógica de la discapacidad mental a la presunción de las capacidades de la persona, ¿sí?, de la figura del adicto, ¿sí?, a persona con consumo problemático, lo cual permite un enfoque de reducción de daños, el que mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, está corriendo todos los estigmas, está corriendo todos esos significantes que portaban un estigma social, ¿no?, enfermo mental, discapacitado, adicto. Regula la praxis de los profesionales de la salud, la justicia y otros actores, ¿no? No solamente tiene un enfoque interdisciplinario, sino que además tiene un enfoque intersectorial, ¿sí? La internación y el tratamiento ya no depende de un solo profesional, de una sola disciplina, sino que debe ser un abordaje interdisciplinario con varias disciplinas, ¿sí?, y aspira al desarrollo de las acciones territoriales al alcance de toda la población desde la mirada comunitaria y la inclusión social, ¿sí? O sea, el manicomio, el modelo de manicomio, de hospicio antiguo, ¿no?, que conocemos a principios de siglo, ya no, sino pensar otras formas, ¿sí?, de dispositivos de salud, colonias, ¿sí?, hospital de día, etc. Estas cuestiones son las ideas principales que establece la ley, ¿no?, que incorpora la ley y que plantea no solamente como regente para el abordaje de los padecimientos mentales, sino también que otorga derechos, ¿sí? Una de las ideas que tenemos también es que la gente se apropie de esta ley, ¿no? La ley es de todos, todas y todes, ¿no? Y muchas veces nos llegan consultas, ¿no?, por familiares o amigues, ¿no?, que están siendo internados, ¿no?, y bueno, y desconocen,
¿no? Los derechos que tienen tanto el usuario como los familiares, ¿no? Entonces me parece que es importante aclarar estos aspectos, ¿no? Respecto de la ley. Eric. Bien. Creo que se escucha entrecortado porque entra sonido, entonces me muteo cuando vos hablas. Así que no sé si es tu micrófono o quizás hace interferencia algún ruido de la calle que entra. Paréntesis en la clase. Bueno, vamos a pasar a ver algunos artículos de la ley, ¿sí? A tratar de pensarlos entre todos. Entre todos no. Nos encantaría poder armar una clase más, con más intercambio, pero bueno, por motivos obvios, por cantidad de gente, no podemos. Bueno, la ley establece determinados derechos, ¿sí? De las personas con padecimiento mental. El primer derecho que vamos a rescatar, digo, es una ley que no es tan larga, pero tampoco es muy corta, ¿sí? Entonces hemos rescatado algunos derechos que nos parecen fundamentales. El primero es el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. ¿Sí? Bueno, entonces, digo, en un principio, ¿no? Este artículo podemos decir, digo, o rescatar la cuestión de atención integral y humanizada, ¿no? Todos los que hemos atravesado distintos dispositivos, hay algo de carácter de la deshumanización, ¿no? De parte de muchos profesionales o muchos auxiliares de salud, que por diferentes razones, digo, no porque sean gente mala, nos encontramos. Bueno, y un derecho, ¿no? Por lo que uno puede luchar y hacer que se lo respete, es la cuestión de lo humano, ¿no? Recuperar el carácter de lo humano, de la atención hospitalaria, en el sentido más de, no de hospital, sino de lo otro. El otro derecho es el derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía y su historia. Esto es muy importante porque el modelo manicomial al que hacía referencia Juan se encargaba, digo, por motivos teóricos que fueron desarrollados durante 1800 y 1900, a quitar al sujeto de su grupo de pertenencia, de su genealogía, de su historia, ¿no? Y había como si la enfermedad estuviera ahí. No, lo vemos muchas veces en muchos tratamientos por consumos problemáticos de sustancias, de que se los separa de la familia, de que se los separa de los grupos de amigos. Y como habíamos visto en la clase 1, muchas veces esos grupos, la mayoría de las veces, son grupos que quizás, digo, sean complejos y tiendan a tanto a cierto malestar como a cierto bienestar, ¿no? Entonces, no quitar el grupo de pertenencia, ni la historia del sujeto, no deshistorizar al sujeto, sino al contrario, poder hacer un proceso activo de historización o de revisión de los diferentes vínculos, grupos de pertenencia, etc. De hecho, la ley establece que es un derecho del sujeto. ¿Sí? Eso también es sumamente importante. El derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Es lo que nos cansamos de decir desde la Secretaría, de que el abordaje tiene que estar basado en fundamentos científicos, ¿sí? Aprobados por los diferentes organismos estatales, institucionales, etc., y por principios éticos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, digo, estamos pensando el abordaje de consumo problemático de sustancias en las famosas granjas religiosas, ¿no? No se ajustan a la ley, para empezar, ¿no? Porque la atención no está basada en fundamentos científicos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos una de las tantas no aplicaciones de la ley. Tenemos después otra discusión que se me viene ahora con el tema del psicoanálisis,
pero el psicoanálisis está aprobado por las universidades, entonces digo, más después podemos discutir las pequeñeces en relación a fundamentos científicos, pero al menos está aprobado institucionalmente a nivel país y la ley lo reconoce como una forma de tratar. Luego, el derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria, ¿no? Esto podemos mecharlo con el derecho, ¿no?, de preservar los grupos de pertenencia, ¿no?, con el que menos restrinja sus libertades, que menos restrinja sus derechos, ¿no? Sabemos muchas veces que muchas internaciones se basan en restringir derechos o en restringir libertades. La ley lo que dice, muy claro, es que, bueno, de que el sujeto tiene derecho a conservar justamente todo esto, ¿no? Su trabajo, su familia, su lugar comunitario, que luego esto va a ser restringido cada vez más en relación al padecimiento mental que tenga ese sujeto, pero la ley va a tender siempre a que el sujeto pueda conservar tanto su trabajo, su familia, su inserción comunitaria, etc. Otro de los derechos es el de ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, afectos, o a quien la persona con padecimiento mental designe, ¿sí? Esto también es sumamente importante. Digo, cuando en algún dispositivo no permitan el ingreso a una familia, a una persona que el sujeto quiera, hay que tener en cuenta de que va a estar violando los derechos de esa persona, ¿sí? Eso es sumamente importante. Salvo que sea por motivos estrictamente médicos, por ejemplo, ¿no? O por COVID, que hoy en día justamente está bastante restringido todo eso. Luego, el derecho a recibir o rechazar asistencia, auxilio espiritual o religioso, ¿sí? Digo, el sujeto tiene derecho a rechazarlo también, como así a recibirlo en caso de que lo pida, lo desee. El derecho del asistido, su abogado, familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas, ¿sí? Esto lo vamos a ver después con la ley de derechos del paciente, un poco más en específico. No obstante, digo, cuando la persona tiene derecho a designar a un otro para que pueda llevar a cabo cierto control de lo que se está haciendo en esa institución en relación a esa persona que se encuentra realizando un tratamiento allí. El derecho a que en el caso de la internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión. Luego vamos a explicar un poquito qué es el órgano de revisión y las diferencias entre las internaciones voluntarias e involuntarias y en qué momento y cuándo se permiten hacer. La ley permite, a pesar de muchas mentiras que se dicen en varios medios de comunicación, la ley permite las internaciones involuntarias, ¿sí? En determinados casos específicos, no siempre. El derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento actual o pasado. Esto creo que es uno de los grandes avances de la ley, de que la persona tiene derecho a no ser discriminado por un padecimiento mental, ¿no? La típica que uno escucha, ¿no? El adicto, el loco, etc. Se me ocurren un montón de ejemplos que quizás no vienen al caso por esta clase. En tanto, ya sea por el momento de estar atravesando algún tipo de tratamiento por un padecimiento mental, como de algún tipo de tratamiento pasado, el sujeto tiene derecho a no ser discriminado. Si es discriminado, puede hacer uso de esta ley para poder denunciar, ¿sí? Luego, otro de los derechos que hemos recortado casi todos, es el derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, sumamente importante, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendida por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. Entonces,
Digo, el sujeto tiene derecho a conocer en qué se va a basar el tratamiento que va a realizar, y tiene la institución o el profesional tratante tiene la obligación a realizar un consentimiento informado. Lo vamos a ver mejor más en detalle más adelante cuando veamos la Ley de Derechos del Paciente. El derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades, esto también es sumamente importante, y ahora mismo lo vamos a ver un poquito mejor con la Ley de Derechos del Paciente. Por todo esto decimos que también la vamos a ver hoy porque se cruzan mucho. Y el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. ¿Sí? Esto es sumamente importante. La intimidad de la persona debe ser respetada. ¿Juan, vas a decir algo o te muteaste? No, ahí nos señalaron algo y respecto de las internaciones, ¿no? La internación siempre es el último recurso del equipo médico, ¿sí? Porque lo que se busca primero, ¿no? Primero es una asistencia primaria de emergencia, ¿no? Es la que tiene que ver con las guardias, ¿no? Informar a la familia, ¿no? Y restituir a esta persona, ¿no? Lo más pronto posible a su hogar, ¿sí? Para que pueda, a partir de esto que está mencionando Eric, ¿sí? Abordar algún tratamiento, ¿no? La idea es que los tratamientos sean ambulatorios, digamos por consultorios externos, ¿no? La internación es el último recurso, ¿sí? Y nosotros hablamos en términos de, bueno, internación involuntaria, ¿no? Y a largo plazo, ¿no? Una cosa es estar internado en observación un día, ¿no? Y otra cosa es como se daba anteriormente, ¿no? Que eran internaciones indeterminadas, ¿no? Con un tratamiento bastante restrictivo. No, era eso solo, después vamos a hablar sobre los profesionales aptos, ¿no? Para trabajar en el área de salud mental. Bien, joya, ya termino con los derechos. Creo que es la última ya. El derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. Digo, esto también es importante. Digo, las investigaciones clínicas o los tratamientos experimentales siempre tienen que tener un consentimiento de la persona y o tutor legal. El derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Perdón, tengo la gata en celo, así que si escuchan gritos, es la gata. El padecimiento mental, la ley lo establece justamente, digo, si tenemos en cuenta la cuestión de el proceso, salud, enfermedad, cuidado, el sujeto tiene derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, ¿no? No es que únicamente va a estar por siempre y por siempre enfermo, ¿no? El adicto para toda la vida, como lo conocemos muchos, sino que tiene derecho a que así no sea. ¿Sí? El estado inmodificable. Yo creo que esto también es un punto muy clave en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias. El derecho a no ser sometido a trabajos forzados, esto también en muchos tratamientos por consumo problemático de sustancias, se lo somete a lo que se llama laborterapia, que es muchas veces, no siempre, hay veces muy útil la laborterapia, cuando es laborterapia y cuando no son trabajos forzados, ¿no? Cuando no se lo somete a la persona forzosamente a trabajar porque se les canta, sin ningún tipo de connotación clínica terapéutica. Y creo que es el último, el derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. Esto también, ¿no? Si una persona trabaja, debe recibir una justa compensación, ¿sí? Porque no es esclavo, ¿no? Los que trabajan y no cobran se llaman esclavos, no se llaman internos de un tratamiento. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Juan, ¿querés continuar? Bien, de este último derecho que vos habías señalado, nosotros tenemos
varios ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos más conocidos es el Pan del Borda, ¿sí? Es el taller del Pan del Borda, donde asisten, ¿no? O sea, primero está sostenido por el trabajo voluntario de estudiantes, ¿sí? De medicina, de psicología y hasta de filosofía, ¿sí? El taller, este dispositivo, funciona gracias a ese trabajo voluntario y pueden participar cualquiera, ¿sí? De los usuarios del hospital. Esa producción colectiva se vende y lo recaudado se reparte por ellos mismos, digamos, ¿no? O sea, la instancia de producción, ¿no? O sea, el proceso esto de cumplir un horario de trabajo, ¿no? Y el armado, la producción y todo, y después recibir una paga, ¿no? Es una forma de introducir, ¿no? Algo de la vida social cotidiana, ¿no? A estas personas, ¿no? Es a través de estos talleres, ¿no? que ellos experimentan, ¿no? La experiencia del trabajo. Hace algunos años, ¿sí? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires reprimió dentro, ¿sí? Del hospital a empleados, ¿sí? Inclusive a internos, debido a que estaba en disputa un espacio, ¿sí? Geográfico del terreno del hospital, donde justamente estaba funcionando un taller, ¿sí? Que era un taller protegido. Ese taller también era una fuente de ingresos, ¿no? Para los usuarios. Era un taller donde armaban muebles de madera, ¿sí? Estaba coordinado, digamos, por un sindicato y también por trabajo voluntario, ¿no? De estudiantes. Bueno, ese taller ya no funciona más, ¿no? Pero bueno, estos dispositivos tienen una función, ¿sí? Tienen una función dentro del tratamiento, ¿no? Y esto es justamente lo que se busca, ¿no? Saldar en este sentido. La ley también hace mención a la diversidad sexual, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? Y esto de lo que venimos hablando, ¿no? Que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Sobre estos cambios que se producen a partir de los movimientos, ¿no? De la presencia y de la militancia, ¿sí? De los colectivos LGTBI, NBQ+, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con discutir y poner en debate, ¿no? La vieja estigmatización, criminalización y patologización de la diversidad sexual. Entonces, esta ley también hace mención a eso en el artículo 3 del capítulo 2, ¿sí? Que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o identidad sexual. Y esto también es una discusión al interior de algunos espacios académicos, ¿no? Para pensar, ¿no? Bueno, en realidad se está discutiendo fundamentalmente marcos teóricos, medicina, ¿no? En psicología y en otras universidades, en otras carreras, todavía se estudia con manuales del siglo pasado. Entonces, bueno, obviamente si pensamos en el contexto en el que fueron desarrollados, hay una clara, ¿no? Patologización de la diversidad. La militancia, los movimientos ponen en debate esas cuestiones y hay mucha producción teórica respecto de eso, ¿no? Entonces, lo que salva la ley tiene que ver justamente esto, ¿no? Un no diagnóstico basado sobre la identidad sexual, sobre la elección, sobre la identidad de género, digamos, sobre los comportamientos sexuados, mucho menos sobre los modos deseantes, ¿no? Ese es el espíritu de la ley, como primer medida, ¿no? Fundamentalmente. Bien, y esto justamente, ¿sí? Es lo que queríamos señalarlo, porque todavía hay espacios donde hay una tendencia a la patologización, ¿no? Y si no hay una tendencia a la patologización, hay una tendencia, ¿sí? A negar, ¿no? Lo que establecen las leyes, ¿no? A negar un poco el debate, ¿no? Tenemos, bueno, la identidad de género, la ley de matrimonio, bueno, la ley de salud mental, ¿no? Ahora está en debate la ley de cupo laboral trans travesti, ¿no? Y eso dirime, interpela algunas discusiones sociales. Nosotros nos regimos con dos manuales, ¿sí? Uno es el DSM y el otro es el CIE-10. Ambos son, uno es un manual de diagnóstico, el otro es un manual estadístico. La nomenclatura que manejan es similar. En mi caso,
¿sí? El CIE-10, a mi modo de ver, es más detallado y tiene una sintomatología más descriptiva, ¿no? Para pensar un diagnóstico. Históricamente, ¿sí? La diversidad sexual, en especial las personas trans, ¿sí? Tenían un diagnóstico que era la disforia de género, ¿no? En algunos países todavía eso está, como un modo, ¿sí? Para poder acceder a... bueno, ahora vamos a hacer mención a eso, ¿sí? Como el diagnóstico como modo para acceder al tratamiento, ¿sí? De adecuación hormonal, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, esta ley salva esa cuestión, digamos, ¿no? O sea, primero establece, ¿no? El sujeto de pleno derecho para todes, ¿sí? Todas y todos, ¿sí? Y despatologiza, ¿sí? Lo que sea la diversidad sexual. En el caso del CIE-10, ¿sí? Ahora, bueno, va a salir publicado el CIE-11 el año que viene, todavía conserva, ¿sí? Algunas clasificaciones problemáticas, ¿sí? Respecto de lo que es la diversidad sexual, ¿sí? Aparece como trastornos en algunos capítulos, pero fundamentalmente con las infancias, ¿no? Hay una... vamos a discutirlo esto en algún momento, ¿no? En Argentina hay dispositivos ya que atienden a la diversidad y que están, bueno, trabajando hace muchos años en materia de atención psicológica, clínica, ¿sí? Etcétera, para la comunidad. Acá en Argentina hay algunos dispositivos que estén atendiendo o que realmente respondan a la complejidad que amerita el tratamiento, es otra cuestión. Pero por lo menos sabemos que hay algunos hospitales y seguramente va a haber muchos más hospitales porque la ley establece, ¿no? También modificaciones en el ámbito hospitalario, ¿no? En la forma de ejecución de las instituciones respecto de la ley. Esta parte de esta filmina tiene más que ver con un recorrido histórico, ¿no? El sistema patriarcal, que también se articulaba perfectamente al discurso médico hegemónico, por lo tanto había, ¿no? Dos tipos de sexo, ¿no? Esta reducción biologicista, ¿no? Y justamente que Eric hizo mención al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como una corriente teórica, ¿no? Como un método terapéutico, ¿no? Que surge justamente, ¿no? De poner en cuestión, ¿sí? El discurso médico hegemónico de la época, ¿no? Y una de los lemas, uno de las leyes del discurso médico hegemónico de la época victoriana era la biología, ¿no? Dos sexos, ¿no? Y la sexualidad femenina desconocida, ¿sí? Patologizada, ¿no? Entonces la única sexualidad válida era la del hombre, ¿no? Lo que introduce el psicoanálisis no es el cuerpo biológico, introduce el cuerpo del texto, el cuerpo atravesado por lo simbólico, por el lenguaje, ¿no? Fundamentalmente. Y es a partir de ahí que se puede pensar la dimensión justamente de la sexualidad humana, ¿no? Donde no hay nada natural, justamente. ¿Sí? Entonces, la discusión todavía sigue hoy en día, todavía se sigue dando en algunos ámbitos académicos, todavía lo seguimos presentando en escritos en congresos, ¿no? Y justamente esto que planteaba acá una alumna, ¿sí? ¿Qué está pasando en el ámbito privado? ¿No? Porque, bueno, yo soy egresado de la UBA, ¿no? Y mis ámbitos de inserción y desarrollo profesional son siempre espacios públicos, ¿no? Pero, bueno, no me consta, ¿sí? Que en otras universidades, en especial las privadas, ¿sí? Haya formación respecto de estudios de género, ¿no? De hecho, hay una universidad que da teología transversalmente durante toda la carrera de psicología, ¿no? Y teología sabemos que tiene que ver, no está asociado al sistema de creencias católico. Entonces, una cuestión es los ámbitos públicos, ¿sí? Estatales, ¿no? No arancelados, y otra cuestión es el ámbito privado, donde el ámbito privado justamente a veces actúan al margen de la ley, ¿no? Fundamentalmente. Gracias, Eric. Y quería decir dos cosillas. Decime. No, una respecto a esto último. Digo, que sean privados no quiere decir que estén por fuera de la ley. Digo, que estén por fuera de la ley, eso implican dispositivos ilegales.
Entonces, tener en cuenta de que cuando alguien accede a un dispositivo privado que no cumple la ley, uno también tiene la posibilidad de hacer ejercer Exactamente. sus derechos, incluso en los dispositivos privados. Y si son expulsados en los dispositivos privados por querer hacer ejercer sus derechos, eso amerita una denuncia. Y después, respecto a lo que decías de los diagnósticos por el DSM y el CIE-10 a partir de la disforia de género, ¿no? Principalmente para las personas trans, hay un texto muy interesante que leí el otro día de Judith Butler, de que pone en tensión esto, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género y la Ley Nacional de Salud Mental, que no en todos los países sucede esto. Entonces, hay mucho debate en otros países, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? De la importancia que siga estando de muchas personas del colectivo trans, que siga estando en el DSM o en el CIE-10 la categoría de disforia de género, le es útil para poder acceder a los tratamientos. a un tratamiento, porque la cobertura en salud es privada. Entonces, hay una tensión ahí, que acá en Argentina, por suerte, la tenemos saldada a partir de estas dos leyes, de la Ley de Identidad de Género y de la Ley Nacional de Salud Mental. Yo quería marcar también cómo en nuestro país tenemos leyes de avanzada respecto a otros países, ¿no? Que son muy importantes, que no son una pavada estas leyes, son una avanzada a nivel mundial. La Ley de Identidad de Género también va a haber una clase específica en relación a esa ley más adelante. Por eso señalaba justamente esta tensión entre los marcos regulatorios, las leyes, ¿sí? Que surgen de una discusión, obviamente. Bueno, ahora estamos discutiendo, ¿no? Digamos, se discutió la semana pasada la ley de cupo laboral trans, travesti, ¿no? Se discutió también la ley de cannabis, ¿no? O sea, en la producción legal y consumo, ¿no? Del cannabis, ¿no? O sea, son para llegar a esas instancias, ¿no? De ser discutidos en las cámaras superiores, ¿sí? Hubo una discusión social, hubo debate, hubo interpelación, ¿sí? Eso por el lado de lo público, ¿sí? Vamos a ponerlo en el orden de lo legislativo ejecutivo, ¿no? El ejercicio ciudadano. Pero después está la otra, ¿sí? Exactamente, también la nueva ley antidiscriminatoria, que la ley que es desde el 80, ¿no, Fer? 88 creo que la última ley. Después sí, yo por las dudas te hago esta aclaración, Juan. Cada vez que yo te mando un mensaje por el chat, la gente no lo lee. Así que léelo así, pueden saber qué estás contestando. Bien. La ley es del año 88 y fue escrita por Fernando de la Rúa. Y es bien, simple. Exactamente. Hay que actualizar eso, por lo tanto la Federación LGBT está trabajando en la escritura de esta nueva ley, que también, ¿sí? Ya hay foros, ¿no? Y ya es muy seguramente otro proyecto de ley. Por lo tanto, una es la discusión ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con los derechos de todos, todas y todes, y otra cuestión es la formación académica, ¿no? Los espacios, ¿no? Y si hay articulaciones entre esto, ¿no? Entre la actualidad legal, ¿no? Y los libros, los manuales, ¿no? Con los que se enseña medicina, psicología, ¿sí? Y otras disciplinas, ¿no? Otra cuestión es esa, ¿no? O sea, cómo salen formados, ¿sí? Les nuevos profesionales, ¿no? Respecto, ¿sí? De la diversidad sexual. Esta es otra discusión que puede ser un debate, ¿no? Y todavía, ¿no? En algunos ámbitos se está discutiendo eso, ¿no? Para justamente correr, ¿sí? De la patologización a la diversidad. Esto era lo último que mencioné. Una cosita más respecto a esto, teniendo en cuenta, la UBA como universidad que queremos mucho, yo también soy egresado de allí, tiene una materia que se llama Introducción a los Estudios de Género, que es optativa, ¿no? Y se está luchando hace muchos años para que sea obligatoria, pero sin embargo el decanato sigue teniéndola como optativa, que es una materia que cuestiona transversalmente todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los muchos años que uno estudia, sumo a esto que dice Juan, ¿no? Las disputas teóricas son también disputas políticas, ¿no? Porque de la UBA uno puede decir, bueno, es cuestión de la UBA, pero de allí van a salir profesionales que luego van a intervenir con personas, ¿no? Que no están separadas las luchas, ¿no? Una lucha política, una lucha
académicas, sino que justamente, digo, es un proceso constante de producción de luchas. Y ahora que justamente contabas esto, yo me recibí con esa materia, digamos, ¿no? Presentando un trabajo. Cuando yo la cursé hace unos cuantos añitos, no voy a decir cuántos, eran 3 comisiones, 4 comisiones, ¿no? Por eso le digo la importancia de la militancia, la importancia de la discusión en las bases, porque hoy es una materia que, si bien es optativa, tiene ya más de 10 comisiones seguramente. O sea que el crecimiento en esta última década, si se quiere, fue bastante, digamos. Esto es una demanda de la sociedad, esto es una demanda no solamente de la población estudiantil de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, sino que también es una demanda social, ¿no? Fundamentalmente. Así que me parece que es un muy buen momento, ¿no? De hecho, este es nuestro granito de arena desde la Secretaría de Abordaje de los Consumos para pensar justamente la actualidad, ¿no? de ciertos discursos, ¿no? sociales. Gracias, Eric. Bueno, seguimos un poco con la ley, después de esta charla que se ha armado a partir de la ley. La ley... Perdón, no sé cómo estamos de tiempo, pero ¿querés que cortemos para intercambiar con son las 8. Los alumnos? Son las 8. Si querés podemos pasar... terminar con la Ley Nacional de Salud Mental, mientras se hace una recopilación de preguntas. Ahí Fer va a estar, Fer y Willy van a estar buenísimo. Ahí dándonos una mano. Y antes de pasar a la Ley de Derecho de Paciente, ahí respondemos preguntas si hay. Dudas. No lo sé. Dale, buenísimo. Esperemos que sí, porque nada, nos sirven muchísimo, nos encantan. Y es la forma que hemos encontrado para tener cierto diálogo también con quienes están tomando esta clase. Bueno, volviendo a la ley. La ley crea el órgano de revisión, ¿sí? Que es intersectorial y autónomo. El órgano de revisión es un órgano creado por la ley, justamente, que lo que va a ser controlar las diferentes internaciones y los diferentes dispositivos que haya en relación a salud mental. Es un órgano que va a estar está formado por profesionales, asociación de expacientes, familiares, etc. Es un órgano justamente intersectorial, que cruza muchos sectores para el control y la adecuación de los diferentes dispositivos a la Ley Nacional de Salud Mental. Hay que tener en cuenta, y ahora se me viene a la cabeza que no fue dicho, la Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010. Hace 11 años que tenemos esta ley. Y todavía hay muchísimos dispositivos que no se han adecuado a la ley. Incluso, hay 2 cosas fundamentales en relación a la historia de esta ley y a lo que dice la ley. La ley dice que en el 2020 tenían que estar cerrados todos los dispositivos monovalentes. Con esto queremos decir, por ejemplo, manicomios. Sabemos que siguen existiendo, el plazo se extendió hasta 2030. Y no se ha creado casi nada respecto a esta tan mentada desmanicomialización. Incluso ayer escuchaba a Kicillof decirlo de forma corrida, la palabra desmanicomialización. Toman, ¿no? Un poco en relación a esta ley, en relación a un hospital, a un ala de un hospital que inauguraron. Incluso en el 2017 se intentó llevar atrás, por medio del gobierno de Macri, algunos artículos de esta ley. Y por suerte hubo una reacción social, más quizás específica de quienes nos abocamos a la salud mental, para que justamente no sea tirado para atrás algunos artículos de esta ley que promueven la desmanicomialización. Incluso lo que decía Juan, la represión que hubo en el Borda a internos y trabajadores del hospital, fue llevada justificada con el mote de la desmanicomialización, ¿no? Como si desmanicomializar fuera reprimir a pacientes internados de un hospital. Bueno, la ley, a su vez, volvemos a la ley, establece y crea su propio consejo interministerial. Esto quiere decir entre diversos ministerios de nación y después de cada provincia, ciudad de Buenos Aires, etc. Adecuar coberturas de obras sociales. Las obras sociales también deben adecuar su cobertura a lo que establece la ley.
crea equipos de abogados específicos en relación a el control y la protección de derechos de personas con padecimiento o sufrimiento mental. Propone llevar el presupuesto de salud mental al 10% de salud, cosa que todavía no se ha logrado. Esto es como una gran utopía que tenemos todos los trabajadores de salud mental, pero bueno, todavía no se ha hecho. Como sabemos, las leyes, si no se militan, si no se apoyan, son letra muerta. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy nos tomamos una clase para hablar de la Ley Nacional de Salud Mental. Establece plazos para crear equipos interdisciplinarios, ¿sí? La importancia de la interdisciplina, que ahora lo vamos a especificar un poquito más. Habilita servicios de salud mental en hospitales generales, ¿sí? Al proponer la desmanicomilización y a que no haya más dispositivos monovalentes, hospitales monovalentes, implica que los hospitales generales se hagan cargo de los padecimientos mentales, ¿no? De los sufrimientos mentales. Entonces, propone la creación de servicios de salud mental en hospitales generales y no que sean llevados a hospitales específicos monovalentes. Esto tiene toda una gran historia por detrás que no viene al caso porque son muchas horas, pero consideramos que está muy bien todo esto. Bueno, lo que decía antes, armar plan para sustituir monovalentes, plazo 2020, que fue extendido. Colaborar en el censo en relación a personas en situación de estar atravesando un proceso en un dispositivo de salud por motivo de salud mental. Y todo esto que tiene asterisco, bueno, son los requisitos para recibir asistencia de Nación. La creación de un equipo, ¿sí? Interdisciplinario que implican médicos, médicas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, enfermeres, acompañantes terapéuticos y operadores socioterapéuticos, ¿sí? Esto es como lo mínimo de un equipo interdisciplinario. Propone que la evaluación y el diagnóstico sea interdisciplinario e integral, ¿sí? Que propone que de a poco se vaya desestimando el DSM, que como dijo Juan, es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, para proponer un diagnóstico integral, ¿sí? Que no sea solo un diagnóstico clínico psiquiátrico. Propone, y de forma obligatoria, el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal a donde la persona consciente que va a ser realizada un tratamiento por salud mental, siempre y cuando haya sido debidamente informado. Hay que tener en cuenta que este consentimiento puede ser dado de forma oral o de forma escrita, ¿sí? No es necesario siempre que sea de forma escrita. En las instituciones generalmente se suele hacer, pero por ejemplo en consultorios privados, ¿no? Por ejemplo de psicólogos, muchos a lo que hacemos de consentimiento informado de forma oral y está habilitado por la ley. Todas las internaciones de más de 3 meses o involuntarias tienen que ser notificadas a un juez. Y el juez interviniente tiene que tener constantemente un informe interdisciplinario e integral. Bueno, como ya dijimos, el paciente con padecimiento mental es persona con derecho a ejercer todos los derechos civiles, jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, algo muy importante, estamos en el año electoral, las personas que están atravesando un proceso de internación por consumo problemático de sustancias tienen la obligación, por motivos legales, civiles, y el derecho a ejercer el voto. ¿Sí? Eso es sumamente importante, que muchas veces no se respeta. Propone, ¿sí? Y esto es bastante taxativo, aunque sepamos que siguen existiendo, ¿sí? Las terapias como el electroshock, el aislamiento o los métodos restrictivos, ¿sí? Que son de carácter extremadamente violento, y la Ley Nacional de Salud Mental propone la abolición de estas formas de tratamiento. Y, a su vez, propone crear todos los dispositivos necesarios para la adecuada externación y reinserción social del paciente,
siempre y cuando haya estado en un dispositivo de internación. ¿Sí? Y esto lo podemos pensar históricamente, ¿no? Ejemplo más claro que tenemos son las personas internadas, por ejemplo, en el Borda o en el Moyano, después de muchos años, que se hace imperiosa una externación de esos sujetos, y la ley establece que debe acompañar, ¿no? Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, principalmente el Poder Ejecutivo, la creación de los diferentes dispositivos para la externación. La externación no es sacarlo del hospital, sino proponer una externación y una reinserción paulatina de los pacientes. ¿Sí? Eso es importante también. Bueno, respecto a la intersectorialidad, implica el trabajo entre diferentes ministerios, ¿sí? Diferentes sectores que van a intervenir. ¿Sí? Ministerio de Salud, de Desarrollo, Trabajo, etc. Lo que nos interesa marcar, digo, de que la intersectorialidad que plantea la ley también propone órganos de usuarios y familiares, ¿sí? No es solamente el Poder Ejecutivo o el Poder Político estatal, sino también órganos de usuarios y familiares, como la Red FUB, y organismos de profesionales, como la Federación de Psicólogos de la República Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, etc. Esto era lo que ibas a decir vos, Juan, perdón, me entusiasmé. Estás muteado, perdón. Estás muteado, Juan. Perdón. No, estaba tratando de leer las preguntas que aparecieron. ¿Sí? Ahora, con esta filmina, esta diapo voy a ver si puedo responder alguna. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? En primer medida, una cuestión, ¿sí? A modo informativo y formativo. La ley es de alcance nacional, rango constitucional, ¿sí? Es una ley que debe cumplirse, como bien dijo Eric, por momentos, ¿sí? Es letra muerta, digamos, porque a la materialización, ¿sí? Del espíritu de la ley hay toda una serie, ¿no? De falencias, ¿sí? En los dispositivos de atención de salud mental, ¿no? En salud en general. Eso como primera medida. Segundo, la ciudad de Buenos Aires, CABA, tiene su propia ley, que es la 448, ¿sí? Que no difiere mucho de esta ley, pero que sí establece, ¿sí? La internación involuntaria a cargo, ¿sí? De la firma del diagnóstico de un solo profesional. ¿Sí? Lo que pasó, entre otras cuestiones, ¿no? Que hablamos desde el gobierno de la ciudad, fue que habían presentado un recurso de amparos, ¿sí? Para no ejecutar esta ley, la 26657, y poder regirse por la antigua ley, la ley 448. ¿Sí? Eso a modo informativo, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta. Ustedes tipean ley 448, la leen, no difiere mucho de esta, ¿no? Esta es una evolución de esa ley. Pero bueno, una de las cuestiones que establece esta ley, ¿sí? Es la formación de equipos interdisciplinarios de salud. Y esto es lo que nosotros hacíamos mención, ¿no? Respecto de que en las carreras de grado es importante, ¿no? El conocimiento de los marcos regulatorios, digamos, ¿no? O sea, los futuros médicos, los futuros enfermeres, ¿no? Etcétera. Conocer la ley, ¿no? O sea, cuando surgió la ley, ¿sí? Tuvimos que salir a capacitar, no solamente introducir la ley al programa, a la currícula, ¿no? Algunos programas, algunas materias de la facultad, sino que también capacitarlo en distintos espacios, ¿no? Ateneos, jornadas, etcétera, para que todos los actores, ¿sí? Que trabajan en salud estén anoticiados, ¿sí? El espíritu, ¿no? Imagínense que hay gente, ¿no? Que, bueno, que hace muchos años que se dedica bueno, que son trabajadores de la salud, ¿no? Y bueno, y a veces los marcos regulatorios quedan, ¿no? En el orden de lo abstracto, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? La interdisciplina tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que haya psiquiatras, psicólogos, médicos de otras especialidades, ¿sí? Ahora les voy a comentar algo, psicopedagogos, ¿sí? Enfermeres,
trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y los otros actores, ¿no? Acompañantes terapéuticos, ¿sí? Operadores socioterapéuticos. Una cuestión, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, en Cava, ¿sí? A través de un decreto reglamentario, ¿sí? Los profesionales de enfermería pasaron a ser administrativos, ¿sí? Lo cual, si todavía está esa lucha, lo cual dirime, ¿sí? cuál es el alcance, ¿sí? del ejercicio del enfermero dentro del dispositivo de salud. ¿Sí? Ponerlo como meramente administrativo recorta no solamente, ¿sí? los alcances y lo que puede hacer, ¿sí? lo que tiene que ver justamente con sus incumbencias, ¿no? sino que también dirime otras cuestiones administrativas, ¿no? las llamadas a concursos, ¿no? la posibilidad de acceder a titulaciones de planta, etc. ¿no? Esto respecto de los enfermeros en Cava. Ahora, otra disputa es que se abran, ¿sí? los concursos y los nombramientos en los distintos dispositivos para concurrentes y residentes, ¿no? Ahí se fue dando gradualmente, ¿no? que haya menos vacantes, ¿no? para esos espacios. Ustedes bien saben que la mayoría de los hospitales de Cava y de Provincia de Buenos Aires son hospitales escuela, ¿sí? donde, ¿no? muchas facultades tienen sus espacios de formación, ¿no? sus propias residencias clínicas, etc. Y otra mención que acá lo vi, ¿no? es la legislación, ¿sí? que regula la función del acompañante terapéutico. Es fundamental porque es una figura importante dentro del tratamiento, el acompañante terapéutico, ¿no? La labor del acompañante terapéutico es fundamental, ¿sí? porque es una asistencia y es una contención emocional, ¿no? física, ¿no? salutogénica de todos los días, digamos, ¿no? Nosotros en el Hospital Borda hemos visto, ¿no? realmente los cambios positivos que se producen en este proceso, ¿sí? de externación. La externación es un proceso, no es que de un día para el otro se le da en alta a una persona que estuvo mucho tiempo internada, ¿no? Es un proceso que se va dando gradualmente, ¿no? Y que a la vez en este proceso, ¿no? de salud, de enfermedad, cuidado, ¿sí? no solamente tiene que ver con cuestiones materiales, sino que tiene que ver también con una discusión al interior del grupo, digamos, ¿no? fundamentalmente cómo funciona la interdisciplina. Por lo tanto, es muy interesante que haya esta legislación y que sea profesionalizado, digamos, el rol del acompañante terapéutico, ¿no? fundamentalmente. Esto tiene que ver con la interdisciplina, ¿sí? Diagnóstico. El diagnóstico siempre, la recomendación es que sea presuntivo, ¿sí? Los diagnósticos no tienen que ser una condena o una sentencia, ¿no? Es un diagnóstico presuntivo. De hecho, hay diagnósticos que establecen o incorporan, ¿no? la idea de, bueno, una presunción o primeros síntomas, ¿no? Hay procesos donde evidentemente hay un tiempo, ¿no? Así como tenemos un encuadre, ¿no? y un montón de cuestiones que regulan, ¿sí? nuestra profesión, el diagnóstico también tiene que ser algo regulado, ¿no? Ya no queda del lado de un solo profesional, sino de un equipo. De la discusión, el diagnóstico es una discusión de un equipo interdisciplinario. Un ejemplo, ¿no? Muy notorio. No sé si ustedes saben lo que está pasando con Britney Spears, ¿sí? ¿no? donde ella padece un diagnóstico, que es el padre, ¿no? quien tiene la tutela, ¿no? y ella ahora está en una disputa legal para ella ser propietaria de sus propias ganancias, digamos, ¿no? Bueno, esto es algo que se daba históricamente con el viejo modelo manicomial, ¿no? Muchas personas fueron desprendidas de sus pertenencias, ¿no? primero de su categoría de ciudadano, a partir de un diagnóstico donde los familiares después utilizaron el manicomio como lugar de depósito de esa persona, ¿no? Esa persona queda aislada, queda sin defensas, ¿no? Entonces un poco cuando pensamos, ¿no? el horizonte de esta ley tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, evitar, ¿no? Abolir el modelo de tutela, ¿no? fundamentalmente. Que no quiere decir que no haya tutela ahora a través de una curaduría para una persona, pero tiene otra función, ¿sí? Preguntaban respecto del órgano de revisión nacional. El órgano existe, justamente ese es el nombre, ORN, ¿no? que trabaja en articulación con otras asociaciones civiles, ¿no? La función del órgano de revisión nacional, cualquiera lo puede encontrar en internet, cómo se organiza, cómo está conformado, es justamente auditar los servicios,
¿sí? De los hospitales, los servicios de las guardias de salud mental, ¿no? Los servicios asistenciales, para ver el estado de los pacientes, ¿no? Auditar historias clínicas, ¿no? Participar de ateneos, de las discusiones, las reuniones de supervisión, ¿no? Auditar los tratamientos psicofarmacológicos. Cuando hablamos de otras especialidades, ¿no? Y esta es una cuestión, es que los hospitales monovalentes normalmente están orientados a la atención neuropsiquiátrica, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Si hay que asistir, ¿no? Si necesitamos, por ejemplo, alguno de nuestros pacientes tenga algún problema, ¿no? No sé, se me ocurre algún problema gastroenterológico, ¿no? ¿Tenemos esa especialidad dentro del hospital o hay que buscar una ambulancia, esperar la ambulancia, trasladarlo al hospital Udaondo, ¿no? O sea, modificar, ¿sí? El modo monovalente de los hospitales, ¿sí? La ley dice abolir el modo monovalente, en realidad lo posible inmediato es incorporar las otras especialidades, ¿no? Clínica médica, dermatología, urología, cardiología, etcétera, que muchas veces en muchos dispositivos no están, digamos, ¿no? Y eso también genera, digamos, una traba en el abordaje del tratamiento. Me excedí. ¿Y ahora nos queda una más? Bien, yo quería hacer mención a dos o tres preguntas que nos pasaron por aquí. Una dale. que dice... Hay una que es para vos. ¿Que es para mí? Wow. Sí, sobre el consumo, sobre tratamiento en dispositivos privados, me parece, o con obra social. Sí, sí. Ena dice, respecto a la cobertura de las obras sociales, ¿esta ley establece tratamiento de las adicciones? Sí, pero el artículo 4, si no me equivoco, establece los mismos derechos, las mismas obligaciones para los dispositivos, tanto de salud mental. La ley, en realidad el nombre completo es Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos viendo, quizás hacemos referencias más a salud mental, en términos quizás de padecimiento subjetivo sin consumo de sustancias, no obstante, sí, la ley establece lo mismo. Después sigue, dice, trabajo en un lugar donde el consumo es muy grande y hay muchos abusos de parte de la patronal. ¿Los compañeros tienen posibilidades de defenderse de las suspensiones? Supongo que sí, deberían. Me parece que la ley de salud mental no aborda tanto eso, sino leyes más en relación a lo laboral. ¿Sí? Hay que ver en qué condiciones están en relación a lo laboral los compañeros. Después hay una pregunta que me interesa mucho, que dice, la pandemia, a partir del aislamiento, el ASPO y el DISPO, vulneró todas las leyes. En Belén de Escobar, en salud mental, te daban turno con 2 meses de demora y primero te tenía que derivar a un médico. El CPA, 2 meses y medio. La obra social solo te ofrecía psicóloga o psiquiatra por Zoom. Hay que tener en cuenta de que los diferentes dispositivos de salud en general están desbordados. ¿Sí? Venimos de 4 años de reducción del presupuesto en salud constante. Lo tenemos a la vista en los diferentes dispositivos, en los diferentes hospitales, incluso en Ciudad, que tuvo el mismo sello político que Macri, que tiene el mismo sello político que Macri, la reducción del sistema de salud, del presupuesto del sistema de salud es constante. No, entonces, hay que tener en cuenta que la pandemia desbarató todo. Y los equipos de salud se ven desbordados, realmente están desbordados. Entonces, la demora creo que tiene que ver mucho con eso, que no hay profesionales, que no hay presupuesto. Entonces, hay que tener en cuenta también los diferentes factores que intervienen a la hora de buscar asistencia en salud mental. Con esto no estoy justificando las diferentes vulneraciones, ¿sí? Sino que estoy tratando de relacionar un montón de otros factores que están jugando constantemente a la hora de recibir una atención respecto a la salud mental. Y respecto a psicólogo, psiquiatra por Zoom, eso está validado, ¿sí? Por la pandemia. Yo actualmente me encuentro trabajando únicamente de forma virtual.
por una cuestión sanitaria, así que supongo que será de forma privada. Sin embargo, los dispositivos públicos siguieron funcionando de forma presencial, hasta donde tengo entendido. Después, no sé si querés decir algo respecto a esto que dije, Juan, o paso a la otra pregunta. Esto respecto de, o sea, el desborde, ¿no? A partir de la pandemia, digamos. En Cava, ¿sí? La situación ya era de desborde anterior a la pandemia, digamos, ¿no? O sea, justamente lo que les estaba señalando, ¿no? O sea, recursos de amparo para no cumplir con la ley, recorte presupuestario, modificación de los estatutos, ¿no? Bueno, esto de modificar la categoría de los enfermeros, ¿no? Reducción en los, en los viáticos, ¿no? Y en los insumos a los hospitales. Nosotros nos hemos encontrado con recibir, ¿no? De 40 frazadas para otoño-invierno, la temporada invernal, a recibir solamente una por cama, ¿no? Y si ustedes vieran las frazadas, eso no abriga a nadie, digamos, ¿no? O sea, como eso, un montón de cuestiones burocrático-administrativas que se fueron dando paulatinamente, silenciosamente, insidiosamente. El sistema de salud ya se encontraba colapsado antes de la pandemia, digamos, ¿no? Después, cada dispositivo habrá buscado la forma, ¿no? O sea, la asistencia psicológica, la asistencia médico-psiquiátrica siguió en forma virtual, ¿no? Pero yo quiero agregar algo acá, que es un plus, que no es, supongamos, bueno, una contingencia, un estado de situación del sistema hospitalario, ¿no? Hay algo que sobredimensionó esto, que tuvo que ver con los medios de comunicación. Yo hago responsable a los medios de comunicación, ya sabemos bien específicamente, en el estímulo, ¿sí? O activación o motorización del malestar subjetivo de las personas, ¿sí? Con la desinformación, la mala información, la mala leche de información, ¿no? La Esta cosa de sobreinformación. transmitir. La sobreinformación, ¿no? Justamente, a veces la información desde, ¿no? los medios oficiales no alcanza, digamos, ¿no? Esto que estábamos hablando, yo me encuentro explicando, ¿sí? La buenaventura y cierta margen de incertidumbre a los pacientes para que se puedan vacunar, ¿no? Hay gente que no quiere, tiene miedo, pero porque lo escuchó en la televisión, digamos, ¿no? Entonces me parece que es un compendio de cosas, ¿no? Donde evidentemente, y esto que yo les mencionaba antes, ¿no? Si no hay nombramientos, si no se abre un dispositivo, si ese dispositivo que se abre no tiene un médico clínico, ¿no? Una ginecóloga, una psicóloga, ¿no? Va a ser muy difícil, digamos, atender poblacionalmente. No, Sí. yo en mi caso, tanto como vos, podemos hablar de Cava y provincia de Buenos Aires, pero ¿y en provincia? ¿Sí? En las provincias de Argentina, en esos parajes, ¿no? Donde no hay por ahí un centro de atención comunitaria, ¿cómo accede esa gente, no? Me parece que es para seguir pensándolo. Sí, respecto a esto que decías del desborde, que ya venía de antes, debo contar una confidencia personal. En principio de 2019, un año antes de la pandemia, me tocó acompañar a una persona a una guardia de salud mental en el Hospital Posadas, y estuvimos 5 horas esperando Sí. con una consulta en guardia de salud mental, y cuando, bueno, esta persona accede a hablar con el equipo tratante, después yo accedo como profesional también, y el psiquiatra me dice: les pido perdón por hacerlos esperar 5 horas, pero antes éramos 5 equipos, ahora somos 1. Digo, esto principio de 2019, no sé si recuerdan los más de 200 profesionales despedidos de Hospital Posadas. Digo, el sistema sanitario argentino venía desbordándose desde antes, ¿sí? La pandemia terminó de desbordar, y a su vez, sabemos todo todo lo que se ha mejorado durante la pandemia, durante el aislamiento principalmente del año pasado, en términos de asistencia, al menos por el COVID. Paso a otra pregunta. Dice: ¿por qué cuando la persona tiene alguna patología como retraso madurativo o Oscar Trabajo ya la catalogan como discapacitado, y si lo toman le pagan menos? Bueno, esto es ilegal.
Es ilegal, primero, que lo cataloguen como discapacitado, porque como vimos, la Ley Nacional de Salud Mental implica que la persona tiene derecho a no ser subjetivado por un diagnóstico, y si le pagan menos por la misma tarea, eso es ilegal y es denunciable. Es una irregularidad de las tantas que conocemos en el ámbito laboral. Vamos por la ley de acompañantes terapéuticos. Sí, por supuesto, siempre. Fui acompañante terapéutico muchos años y siempre luchando por la ley de ATES. Pregunta, cuando propone abolir métodos como el electroshock, ¿quiere decir que eso no está prohibido? Sí, la ley de salud mental lo prohíbe, no obstante sigue funcionando. Otra de las irregularidades que suceden en el sistema sanitario de salud. En el sistema sanitario argentino, tanto público como privado. Otra pregunta dice, ¿la abolición del electroshock es obligatoria incluso cuando haya pacientes que reaccionan favorablemente a sus efectos? Sí, la abolición del electroshock es obligatoria y habría que repensar qué es una reacción favorable al electroshock. Me cuesta pensar en el tránsito de mi vida, tanto como persona como profesional, una reacción favorable al electroshock. Igual, sí, no, esto que vos decís, Eric, perdón, te interrumpí. No, dale. Hay alternativas, ¿sí? Hay psicofarmacología de tercera generación, ¿sí? Por eso también es pensar las alternativas de las cuales tienen los dispositivos de salud hoy, ¿no? Hay inyecciones endovenosas, ¿no? Que son efectivas, ¿no? El electroshock ya es una alteración, ¿sí? Psicoenergética que se produce en la persona, ¿no? Y en muchas casas, entonces hay otras alternativas, hay tratamientos psicofarmacológicos de última generación, hay drogas muy avanzadas, ¿no? Muy eficaces, digamos, ¿no? Para abordar justamente lo mismo, ¿no? Que en este caso sería, supongamos, ¿no? Un estado de excitación psicomotriz, ¿no? O un estado catatónico, etcétera, ¿no? Hay otras alternativas siempre para no utilizar eso. Históricamente, bueno, estaba como aprobado tácitamente, ¿no? Me parece en ese sentido. Era esto que quería aclarar. Hay otra pregunta. Vamos a pasar un poquito más rápido, así llegamos a terminar la clase, pero me interesa no responder las preguntas de última. Dice, en situación de externación y el paciente no contar con familiares, tutores y cercanos para acogerlos, ¿quién y dónde se los resguarda? Gran problema que se da de la ley. Bien, por eso justamente nosotros decimos la importancia del acompañamiento terapéutico. Por eso hacemos mención de eso. Todo tiene que ver también con las redes de contención. Por eso hablamos sobre esta intersectorialidad y este llamado a la participación de la comunidad, ¿sí? En algunos dispositivos, ya algunos hospitales, de hecho, hay el hospital Vélez Sarsfield, creo que está en Luján, ya tiene dispositivos de hospital de día, como la forma de cabañas, ¿no? Donde conviven 2 o 3 externados, ¿no? En Capital, como eso no existe, están las pensiones, ¿sí? Cerca, ¿no? En el mismo barrio, ¿no? En el mismo barrio donde está el Borde Llano, ¿no? O el Tobar García, ¿no? La estimación es gradual, o sea que por más que tengan un alta, ¿no? Firmada, digamos, no se desprenden, no suspenden ningún tratamiento, tienen que volver al hospital a recibir esos tratamientos psicoterapéuticos, ¿no? Están continuamente acompañados, se les asegura alguna pensión o la obra social profe, tienen, digamos, la curaduría que los asiste, ¿no? Legalmente, ¿no? La función del acompañamiento terapéutico justamente es salir digamos, a la calle, digamos, ¿no? Con esta persona que nuevamente se encuentra, ¿no? En una situación de exposición social, ¿no? Fundamentalmente. Entonces se buscan alternativas, uno va viendo variables. En el caso de que no haya familiares, ¿no? Se arman redes de contención. Y esto quiere decir que una persona sola nunca es eyectada, ¿no? Dada de alta del servicio, sino que se hace comunitariamente, ¿no? Se hace en grupo de 2 o de 3,
que se acompañen, ¿no? Que compartan una habitación, ¿no? Que puedan valerse por sí mismos en la medida de sus nuevas posibilidades, ¿no? Fundamentalmente. Y esto tiene que ver justamente con otra de las preguntas que decían sobre los derechos civiles, si pueden ir a votar. Por supuesto que pueden ir a votar. Una de las trabas que existían es que en muchos hospitales monovalentes había personas indocumentadas, ¿no? A partir también de una regulación por parte del Ministerio del Interior respecto de la DNI, muchas personas, ¿no? Y esta labor la hacen las trabajadoras sociales normalmente, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de familiares, ¿no? Antecedentes familiares históricos, ¿no? Y bueno, y esta cuestión, ¿no? De que cada uno tenga su documento y pueda hacer el uso de este derecho y obligación que es ir a votar. Se hacen ensayos, no sé, nosotros hemos hecho ensayos, ¿no? Hemos hecho simulacros, ¿no? De votación para prepararlos, ¿no? Para que tal domingo van a ser acompañados por sus acompañantes terapéuticos a la escuela donde van a emitir su voto, ¿no? O sea, es justamente, creo que la única forma es un trabajo comunitario, de enlace, ¿sí? Interdisciplinario, pero también esto tiene que ver con una decisión política de justamente, ¿no? Trabajar bajo el horizonte de esta ley, digamos, ¿no? Cosa que por ahí, esto lo que preguntaban, ¿no? Las obras sociales o el ámbito privado, ¿no? Muchas veces hace con oídos sordos, ¿no? O mantiene viejos métodos o formas. Acá hay una pregunta que me parece muy interesante, que dice, atente a situación de maltrato de parte de la familia de persona con problemas de salud mental. ¿A quién recurrir? Como maltrato se debe recurrir a una denuncia, porque se está maltratando a una persona, encima con padecimiento subjetivo, y ahí las autoridades deberían intervenir de la forma más legal posible, ¿no? Y en caso de maltrato en situación de internación, ¿cómo proceder? Ahí se puede hacer una denuncia al órgano de revisión. ¿No, Juan? Entonces, si no estoy equivocado, es al órgano de revisión a quien se realiza la denuncia, y ahí supuestamente el órgano de revisión debe accionar e ir a comprobar las violaciones a los derechos que se están realizando, principalmente en la cuestión de maltrato. Y después una última, y ya seguimos, una mención que dice, en todos los medios de Mendoza, en el día de hoy, salió el pedido de prohibición en la provincia de Mendoza del lenguaje inclusivo. Y hay un colapso sanitario, las camas de terapia intensiva están arriba de un 95%. Bueno, sí, tenemos... quien presentó el proyecto es del PRO. Sabemos que el PRO no le da mucha bola a la pandemia, o le da demasiada en tanto política electoral, y que, bueno, justamente es desviar la atención de una pandemia que está azotando al mundo hacia la prohibición del lenguaje inclusivo, que decía, prohibir una forma de hablar es una actitud fascista directamente. Digo, llevándolo a lo mínimo. Después podemos pensar todas las implicaciones que tiene el hecho de la utilización del lenguaje inclusivo, pero ya prohibir el lenguaje inclusivo es un nivel de fascismo preocupante, para mi gusto. Igual a mí no me extraña las provincias. No, ya no me extraña, esperemos que no lo prohíban, si no vamos a estar atentos a la situación en Mendoza. Bueno, continuamos con las diapositivas. Y como dijimos, vamos a hacer relación, vamos a ir un poquito rápido, porque ya son casi menos 20, a la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí? Está también en la bibliografía que mandamos, hay un archivo que mandamos, no recuerdo el nombre ahora, pero en ese archivo está tanto la Ley Nacional de Salud Mental, el decreto reglamentario, la Ley de Derechos del Paciente, etcétera, que es que nada, ahí están todas las leyes que estuvimos viendo y algunas otras más. Bueno, recortamos algunos derechos, ¿sí? Para poder pensarlos. Voy a pasar un poquito rápido, pido disculpas porque se nos acota el tiempo. El artículo 2 tiene diferentes incisos, ¿sí? El de asistencia, que dice que el paciente, prioritariamente niños, niñas, adolescentes, está en relación con la
Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene derecho a ser asistido por profesionales de la salud, o sea, todas las personas, no solo niñas, niños y adolescentes, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Recuerden que la Ley Nacional de la Salud Mental prohíbe un diagnóstico a partir de todas estas variables. Entonces, acá la Ley de Derechos del Paciente está diciendo de que no importa las ideas, creencias religiosas, las condiciones socioeconómicas, el sexo, orientación sexual, etc., debe ser brindada una atención en salud. ¿Sí? El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente. O sea, sí o sí debe ser atendido. Si esa persona, ese profesional, no quiere atenderlo por X motivo, debe obligatoriamente derivarlo a otro profesional competente. El inciso sobre trato digno y respetuoso, ¿sí? El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno. ¿Sí? Volvemos, ¿no? a lo humanitario. Con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente y sea extensivo a los familiares o acompañantes. Esto es muy importante también. El inciso E, de autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. ¿Sí? El paciente puede decir que no a un tratamiento. Y UNE como profesional debe aceptarlo, tiene la obligación legal de aceptar que esa persona no quiera someterse a determinado procedimiento o a determinada terapia. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Digo, esto también es una gran herramienta a la hora de cuando algún familiar, algún amigue o un mismo esté en situación de paciente. El artículo 4, ¿sí? Habla de que la información, ¿sí? Que sea brindada a terceras personas debe ser obligatoriamente con autorización del paciente. Esto significa de que una persona que está en tratamiento en un dispositivo por cualquier motivo, ya sea salud mental, salud física, de salud, ¿sí? La información que UNE da como profesional interviniente, sí o sí debe ser brindada a terceras personas, ya sea un familiar, con autorización del paciente. Salvo en las excepciones en las que esa persona no se encuentre capacitada para poder decidir, entonces ahí sí se le puede dar a algún familiar cercano, al cónyuge, etcétera, o a quien acompañe. Eric, creo que nos quedan 15 minutos. Bueno, sigo los nombres así medio por encima, así ya terminás, 5 minutos. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario requiere el consentimiento informado del paciente. Ya hablamos del consentimiento informado. La decisión del paciente, ¿sí? Más allá de que en un primer momento lo haya consentido determinada intervención, puede revocarlo, ¿sí? Se entiende por historia clínica el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada del paciente por profesionales y auxiliares de salud. ¿Sí? Y el paciente es el titular de la historia clínica, no es la institución, no es el profesional, es el paciente el titular de la historia clínica, y que debe ser obligatoriamente dado, ¿no? La historia clínica queda en la institución, pero si el titular, que es el paciente, lo pide, hay un máximo de 48 horas de solicitado para entregarlo. La historia clínica. Juan, ya vamos finalizando. Bien, obstáculos naturalizados, que es esto que veníamos mencionando, ¿no? Con, bueno, el estado de situación, ¿no? Bueno, esto fue durante la pandemia, pero bueno, vamos a... todavía, sí, hay ¿sí? Vestigios del discurso médico
psiquiátrico hegemónico, ¿no? Que alimenta el sistema manicomial, todavía está ese formato, ¿sí?, de encierro absoluto, ¿no? Hay una creciente medicalización de la vida psíquica de los seres humanos, ¿no? O sea, bueno, acá vamos a pensar el lobby de los laboratorios, ¿no? Y también una cultura, ¿no? Fundamentalmente, porque nosotros estamos hablando en materia de ley de salud mental en dispositivos de salud, digamos. ¿Qué pasa cuando pensamos los términos de esta ley, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Porque yo veo mucho en los medios de comunicación, ¿no?, que muy deliberadamente, muy sueltos, ¿no?, de ropas, dan diagnósticos por televisión, ¿no? O sea, hablan de una sociedad psicotizada, esquizofrénica, ¿no? Hablan de personas, ¿no? Hay una exhibición obscena, ¿no? A veces, ¿no?, de situaciones, ¿no? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del caso de este chico Matías Ale, ¿no?, que fue, ¿no?, bueno, lo que pasó con Charly García, ¿no?, con Diego Armando Maradona, ¿no?, de extremada exposición, de un morbo, ¿no?, de los medios, ¿no?, donde, bueno, son casos, si bien paradigmáticos, son casos que también son representativos de lo que pasa en la sociedad, digamos, ¿no? Todos tenemos angustias, todos tenemos un sufrimiento psíquico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento, ¿no?, de los actores responsables respecto de esto, ¿no? Entonces yo es donde acá hago énfasis, ¿no?, de que, bueno, los dispositivos de salud también tienen un sistema histórico burocrático, pero también hay algo, ¿no?, que tiene que ver con lo externo a eso, que son los medios de comunicación, ¿no?, y la comunidad. Por lo tanto, acá es donde introduzco también los intereses de los grupos de poder, ¿no? No solamente privados, sino también en los públicos, ¿sí? Y las ausencias de políticas comunitarias realizadas, preventivas, integrales, participativas, ¿no? Justamente esto que hablamos, ¿no? Para seguir pensando, ¿no? Bueno, ¿qué alcances tiene, no? Bueno, nosotros en la bibliografía publicamos un documento, un informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿no? Un documento también, Vidas Arrasadas, ¿no? Si a ustedes les interesa también entender la situación de los hospitales en Argentina, bueno, hay muchos, creo que tiene un video, un documental, ¿sí?, en YouTube también, que ustedes pueden ver, ¿no? Salud mental, pero la salud mental de todos, no solamente de los usuarios, ¿no?, cuando llegan a una guardia, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Y más ahora con esta contingencia, ¿no? ¿Dónde encontramos, ¿no? ¿Quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos contiene, ¿no? En nuestro caso, en nuestra experticia, a nosotros la ley regula, ¿sí?, el alcance, ¿no? O sea, nosotros tenemos un juramento, tenemos una matrícula, ¿no?, el Ministerio de Salud, que volvimos a tenerlo, por suerte, ¿no? O sea, la importancia de tener un Ministerio de Salud, ¿no?, que en una gestión deliberadamente lo pasan al estatuto de secretaría, lo cual eso involucra un gravísimo recorte presupuestario, ¿no?, y de capacidad de acción, ¿no? Así que bueno, la ley tiene un espíritu, es producto, es la resultante de discusiones, de debates, ¿no?, en foros especializados y de la comunidad. Es una ley, como decimos con Eric, para militar, para defenderla, ¿no?, para ponerla en cuestión también, ¿por qué no? Así que bueno, eso es lo último, ¿no?, para tener en cuenta, ¿sí? Esto que les decía, ¿no? Todos, yo creo que todos, todas, todes somos personas con sufrimiento psíquico, y más ahora, mucho más aún, ¿no? Por lo tanto, me parece que es fundamental esto, que, bueno, ustedes ahora acá, en esta diplomatura, pero es a veces leer un poco, interiorizarnos, ¿no?, de los marcos regulatorios que nos protegen, tener noción de ellos, fundamentalmente. Bien, ¿Tenemos quería decir preguntas? una cosita que nos dice Eduardo Gamarra, abogado de la SECRE, también conocido como, que las denuncias deben ser realizadas en el Ministerio Público de Defensa, que ellos articulan con la unidad de letrados que brindan asistencia jurídica a los familiares, ¿sí? Esto nos corrige acá Eduardo como buen abogado, abogade que es.
Bueno, Y también agregar algo que es propio, que lo creamos desde la Secretaría, que cualquier problema que haya en comunidades terapéuticas en base a identidad de género u orientación sexual, pueden hacer la denuncia mediante la Secretaría a consumosfalgbt@lgbt.org.ar. Ahora lo pongo en el chat el mail para que lo tengan, y lo hacemos mediante la Defensoría LGBT. O sea, sumado a lo que hay que hacer por el Ministerio Público de la Defensa en cumplimientos de la Ley de Salud Mental. bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, Fer. Si no, les agradecemos a todos por estar. No, Hemos- mandamos hasta un tope porque eran bastante las preguntas que habían mandado. Ya, como lo dije al principio de la clase de hoy, como saben, cambió el sistema de presentismo. Ahora va a ser con 3 preguntas que las van a tener en el Forms, que ya está el Forms puesto en el chat, está fijado como primer comentario y además está puesto, ahora hay 2 pestañas, una que es de chat en vivo y otra que es de información. En la pestaña de información también lo tienen puesto. Sepan disculpar si se perdió alguna pregunta, lo que pasa es que esta nueva interfaz de Facebook que nos agarró de un día para el otro es bastante incómoda, pero bueno, son los monopolios que manejan los métodos habituales que tenemos para transitar estas clases. Y bueno, antes de abrir el Forms, tirar algunos chivitos que vienen bien para que tengan información. Está abierta la inscripción para otro ciclo de formación paralelo para reforzar los conocimientos que tienen en la diplomatura. Sepan que en la diplomatura van a tener un trabajo práctico intermedio y un trabajo final integrador. Así que bueno, si quieren reforzar esos conocimientos, el ciclo de formación que va a estar los sábados a través de nuestro canal de YouTube, está abierta la inscripción. En nuestra página principal van a ver el flyer con el link de inscripción, y también que estén atentos, atentas y atentes que el primer lunes y el segundo lunes de julio vamos a estar haciendo un seminario con el Centro Psicosocial Argentino, la Defensoría LGBT, la Federación Argentina LGBT y varias redes de psicología social, que va a estar muy interesante, sobre orgullo y orgullo psicosocial, va a llamarse. Así que bueno, sin Qué bueno. más, nos vamos a encontrar el 6 de julio. martes 6 de julio. Y bueno, ya en este momento les dejo habilitado el Forms para que puedan responder el presentismo. Muchas gracias, Eric Navarro, licenciado Eric Navarro. Gracias a Muchas vos, Fer, gracias, y gracias a licenciado Willy Juan también. Sil. Gracias a Willy, gracias a Edu, que también A Edu. estuvo, gracias a todos los que ayudaron. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Si no nos vemos antes, quizás en algún evento que organicemos, porque este mes tenemos muchos días efeméride. Día de Acción Global de la campaña Acompañe No Castigue y Día del Orgullo tenemos. Es el mes del orgullo. Exacto. Así que- Sí, Mes sí, del Orgullo. va a ser muchas actividades. Fer, ¿y el campus? Y para la ¿Anunciaste eso? próxima clase ya vamos a tener que, justo esta clase son 3 semanas que hay de por medio, ya vamos a tener el campus habilitado para quienes tengan el presentismo conforme a las primeras 4 clases. Así que bueno, sin más, nos despedimos y les dejamos que vayan al Forms a poner su presente. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches a Gracias todos. a todos. Buenas noches. Que estén Chau, bien. chau.